Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Desde hace un tiempo me persigue una imagen onírica de una potencia tremenda, una imagen simbólica, una imagen creada hace mucho tiempo, hacia 1968, pero que dice, cuenta y llega muy hondo. Es la imagen de un ser humano, de un pequeño ser humano, de un feto, flotando en mitad del espacio. ¿Os acordáis? 2001, Odisea del espacio. Hoy hablamos del más importante quizá de todos los misterios. Hoy, amigos, nadie puede sentirse al margen, porque todos hemos estado en ese misterio. Todos somos parte de ese enorme enigma. Y parece mentira, pero casi nadie nos cuenta. Enigmas antes de nacer. No sé si alguna vez alguien en la radio ha contado enigmas antes de nacer, pero hace no mucho tiempo, y por historias lógicas, acudiendo a una clase donde se habla de las cuestiones más fisiológicas, físicas, científicas y lógicas, surgió un dato que a mí me llamó la atención. Tomé nota. Comprobé que muchos especialistas no sabían, no acababan de saber un misterio más. Hace tan solo 2 años, la doctora Karin Schwan, alemana, neurocientífica, descubría algo que me parece tan alucinante, tan hermoso, tan increíble, que creo que merece la pena un trabajo, un dossier para todos vosotros. Esta mujer, con varias computadoras, con ecografías, descubría algo propio de 2001, Odisea en el espacio. A las 33 semanas, ni una más ni una menos, a las 33 semanas del nacimiento de la vida, nos ha pasado a todos, amigos, nos ha pasado a todos, comenzamos de una forma incomprensible a soñar. La noticia de la vuelta al mundo se publicó en las principales revistas de neurociencia. Algo desconocido, algo que nadie explica, algo que algunos llaman protoconciencia. Algo difícil incluso de asimilar hace que una programación se ejecute quizá dentro de nuestro pequeño cerebro. A las 33 semanas, todos los seres que han sido vivos en el mundo comenzaron a mover los ojos aún tapados por unos finos párpados, y comenzaron a soñar. Y yo me pregunto, ¿con qué sueña el feto? ¿Con qué hemos soñado? ¿Con qué sueña el pequeño piloto del infinito? ¿Qué imágenes vienen ahí a una mente que no ha visto nada? ¿O ha visto algo? El arqueólogo Ernst von Kuhn decía hace muchos años, así como no sabemos nada de la historia antigua de nuestra propia especie, así como no sabemos nada de la más profunda noche de los tiempos, tampoco sabemos nada de nuestra propia historia, de nuestros primeros días, de ese momento en que abrimos los ojos, de ese momento en que vemos la luz del exterior. ¿Por qué no recordamos nada? La ciencia tampoco sabe responder. Esta noche quizá demos algunos datos para intuir que algo se empieza a avanzar, que quizá existe esa protomemoria. Apenas a las 8 semanas de la concepción, a las 8 semanas cuando somos una cosa que parece insignificante, no solo late el corazón, no solo empiezan a abrirse unos surcos que serán ojos, sino que según los especialistas y los más vanguardistas científicos, comienza la conexión psíquica, comienza el pensamiento, comienza algo difícil de describir con palabras. Repito, a las 8 semanas. La profesora Karin Schwan revolucionó la cuestión de lo que se sabía antes del nacimiento al comprobar que fetos, incluso de otros animales, de especies diferentes a la humana, por ejemplo, pequeños fetos de oveja, de repente tenían esos movimientos que se llaman movimientos oculares rápidos, que son un enorme misterio todavía hoy. Cada noche, amigos, cada noche cuando dormimos, durante diferentes fases, esta misma noche, ¿por qué no?, estaremos minutos y minutos con las pupilas moviéndose dentro de nuestros párpados, como cuando no habíamos nacido. Y ocurrirán cosas en nuestro cerebro que coinciden con los sueños más profundos, más extraños, los que parecen historias que tienen que ver con nuestra propia vida, los que para algunos son mensajes. Nadie sabe todavía qué son los sueños ni por qué el cerebro duerme, pero ahora sabemos que lo hacemos incluso antes de ver la luz.
Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 1:37. ¿Con qué soñaremos antes del lenguaje? Antes de la visión del mundo. ¿Acaso se nos está transmitiendo información importante? ¿Acaso una vez más lo que ocurre de verdad y lo que sabemos está separado por barreras casi infinitas? ¿Por qué algunos fetos sonríen dentro del vientre materno? Las modernas tecnologías han conseguido ver lo que parecía imposible, un sueño. La vida antes del nacimiento. A las 8 semanas hay movimientos increíbles de pura vida, de pura conciencia. ¿Cuándo empieza esa conciencia? Hay algunos especialistas, y lo vais a escuchar, que plantean que desde el mismo instante de la concepción hay algo que parece conciencia. A los 7 meses, cuando empiezan los sueños REM, dicen los científicos, y los vamos a escuchar, que hay 100.000 trillones de conexiones neuronales, de intercomunicaciones, de sinapsis en nuestra pequeña cabecita. 100.000 trillones. Nunca volverán a estar así de completas. Las iremos perdiendo. La vida será un largo perder de neuronas y conexiones, de esas autopistas del pensamiento. Y yo lanzo la pregunta: ¿cómo una máquina tan perfecta como el ser humano parece todavía más equipada, como una antena más potente, más prodigiosa al inicio de sus días? ¿Será que de niño realmente estamos hiperconectados con la vida mágica? ¿Con la vida quizá real? Que conforme cumplimos años y crecemos, no solo se pierden como hojas de otoño esas neuronas, sino también nuestra visión, que va un poco más allá. De todo eso vamos a hablar, pero como los granos de arena de cientos de playas, trillones de neuronas en una criatura pequeña, dispuestas para algo que no acabamos de entender. Esta noche es un programa delicado por un lado, porque todo está como en ciernes, pero qué apasionante. Científicos, psicólogos, terapeutas, ginecólogos van a hablaros, van a contaros lo que saben. ¿Existe un vínculo más allá de lo físico entre la madre y su criatura? ¿Los sueños de la propia madre se pueden transmitir a ese niño? ¿Es cierto que los niños ven luces, escuchan música? ¿Es cierto que los niños pueden llorar dentro del vientre? Se mezcla el mito, se mezcla la leyenda, se mezcla la realidad, pero está claro que hay unos meses que son el fundamento de la gestación y de los que no sabemos prácticamente nada. Ahora la ciencia, las computadoras, la visión vanguardista está agregando datos sorprendentes, alucinantes. Yo creo que es hora de ir conociéndolos. Y ¿por qué no? De conocer vuestras experiencias. Si habéis sido madres, si vais a ser madres, seguro que podéis contarnos muchas cosas, que si no son ciencia, son emoción y son testimonio. Construcciones interesantes para aprender. Hay datos que nos dejan sin habla, os lo aseguro. Por ejemplo, en ciertos momentos, ¿por qué las embarazadas tienen una serie de pesadillas recurrentes? ¿Qué está pasando entre su sistema nervioso y el del niño? ¿Será que el cordón umbilical no solo es físico, sino va mucho más allá? 1:41, programa creo que apasionante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Ahora podrías contarnos muchas cosas también como entrevistada, desde luego. Y tú ya me conoces. Claro, en esas clases yo enseguida empecé a ver cosas, empecé a vislumbrar historias y dije, ¿cómo nadie nos cuenta o casi nadie nos cuenta todo esto? Si quieres, lo que podemos empezar, vamos a contar muchísimas cosas en un dossier especial, muy íntimo, lo comprenderéis, porque si logramos que muchas más personas comprendan lo importante que es todo esto y que es parte de la historia de cada uno, creo que nos daremos por satisfechos. Pero es que hay tantas cosas y nos pueden contar muchísimas experiencias, sobre todo nuestras amigas, imagino, esta noche. Y mucha más gente, Iker, porque siguen las tradiciones en los lugares más remotos, no solo de nuestro país, sino también de otros países donde, hablabas tú antes, apuntabas llorar en el vientre.
la cruz de Caravaca en el cielo de la boca, el ser séptimo hijo. Todas esas tradiciones están también muy dentro de nosotros, se vienen viviendo casi desde que nacemos y seguro que nuestros amigos las conocen. Claro, porque también vamos a hablar de antropología, ciencia, psique y rito. Y hablando de ciencia y terapeutas que hablan e investigan, ¿sabéis que en España no ya esas regresiones hipnóticas que, en fin, se está trabajando a nivel médico y parece que hay personas que recuerdan, por ejemplo, momentos de antes de nacer e incluso del instante de nacer, personas que recuerdan cómo era la habitación, que vieron por vez primera, por qué han recuperado esos recuerdos y cómo intervienen esos recuerdos en nuestra vida. Nuestra vida puede estar vinculada a lo que pasó dentro del vientre de nuestra propia madre. A ese nivel lanzábamos una pregunta. Pues sí, que tenemos una encuesta, como siempre, en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? Esa es la pregunta que lanzamos. Un sí ha contestado el 74,4% de la gente, frente al no, 25,6%. Como siempre, tenemos las vías de contacto, además con un regalo muy especial. Eso para este programa tan especial, un regalo muy especial. Por favor, atentos, porque esto es la bomba, ¿eh? Esto es la bomba. Vamos a dar primero las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, también www.cadenaser.com, donde nos dejan los mensajes segundo a segundo, y tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus, pues nos pueden dejar también sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias. El regalo del que hablábamos: toda la colección completa de Caballo de Troya de Juan José Benítez, del número 1 al 9. Me estás hablando que Caballo de Troya entero, del 1 al 9, Editorial Planeta. ¿Una colección esta noche? Una colección esta noche. Planeta nos ha mandado 3 colecciones que iremos sorteando en sucesivas semanas. Iker, hoy vamos a sortear esos 9 libros, del 1 al 9 de Caballo de Troya, que además son ediciones revisadas por Juanjo, con lo cual no es el libro que puede tener todo el mundo de Caballo de Troya normal. Son 9 libros especiales, Iker. Solo un ganador esta noche de esa colección única. Bueno, pues vamos a comenzar con Noel Calero y un trasfondo que seguramente será protagonizado por una auténtica diosa de lo sagrado y de la música, que es Lisa Gerrard, y que realmente nos cautiva a todos con unas voces oníricas. Si hablamos de sueños, que es el punto de inicio y de partida, creo que es interesante que esté de fondo esa voz que parece provenir de los mismísimos sueños. Con Fermín Agustí y Carlos Largo, trabajando duro para tener a un montón de personas que saben. Vamos a iniciar un viaje que puede ser muy hermoso. Yo me pregunto, tenía en la mente esta música todo el rato y veía la imagen de ese ser humano antes de nacer mirando las estrellas. ¿Por qué Kubrick puso el cartel, quizá de la película más influyente del siglo XX, Un feto y el espacio? ¿Acaso hay un símil ahí? ¿Hay un símbolo? ¿Qué opináis? Como si el que está ahí, la persona que está ahí, se está preparando, está siendo programada incluso, está preparándose para el mayor misterio. A veces se dice y no se piensa, el misterio enorme de la vida. Comenzamos con Manuel Almendro, doctor en psicología, psicólogo clínico, director de Oxígeme, un centro de terapia psicológica, científico, uno de los grandes psicólogos transpersonales españoles. El feto sueña, pero es que encima lo que se ha descubierto es un misterio enorme. No son sueños normales, son los sueños REM, o los más fuertes, los más vívidos, los más intensos, los que se enhebran como extrañas historias, los que de alguna forma nos convulsionan incluso y recordamos durante instantes. Qué sinsentido aparente soñar antes de nacer. ¿Qué opina un especialista como Manuel Almendro? A partir de la semana 28 se sabe que el feto sueña. Y curiosamente, a partir de la semana 30, se producen esos extraños sueños que se les llaman REM, Rapid Eye Movement en inglés, pero que en español serían movimientos oculares rápidos. Es decir, que a partir ya de la semana 30 estamos hablando de que hay periodos de agitación, se pueden observar periodos de agitación dentro del feto y periodos de calma. Es decir, ahí se está produciendo una actividad psíquica importante.
Parece que hay un cordón umbilical que nos conecta con cosas que ni comprendemos. Están llegando imágenes, difícil explicar, en mi opinión, humildísima, ignorantísima y sincera, solo mediante la física. Es más, los científicos, los especialistas del mundo del niño, se han visto sorprendidos. No sabíamos, hasta el estudio ocurrido en Alemania, tampoco se sabía esto de las fases REM. ¿Qué estará ocurriendo dentro de nuestra cabeza? ¿Qué habrá pasado en aquellos momentos? ¿Por qué en la semana 33? Hemos preguntado a un científico de gran renombre, muchos lo conocéis. Si hablamos de estudio del cerebro, hablamos del director del área de neurociencia cognitiva del Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes del cerebro en España. Y para él, desde luego, esto que estamos hablando, esto sí que es un enorme enigma. Es absolutamente un misterio con qué sueña un feto, se puede solamente suponer, es decir, sabemos que los seres humanos soñamos con las experiencias que hemos tenido durante el día o durante otros días anteriores, retazos de nuestro pasado. El pasado de un feto es muy limitado y todas sus experiencias es lo que ocurre en el útero, ¿no? Entonces son movimientos, son sonidos sobre todo, porque es una de las primeras cosas que se desarrollan, los sonidos que escuchan en el ambiente. Y es con lo que seguramente sueñen los fetos desde un punto de vista científico, es lo más que se puede decir, pero son todo conjeturas. Todas las culturas, las antiquísimas culturas, supieron que los sueños eran algo mucho más importante. Desterrados como si fuese una papelera de nuestro subconsciente, hoy en día no les hacemos ningún caso. Quizá porque revelan cosas que es mejor que sigan ocultas, ¿verdad? En esta vida hiper maximaterialista, en esta vida donde no hay ningún tipo de apego a lo esencial, a lo sagrado, a lo transhumano, a lo superior, en esta vida que hemos convertido cada uno en su propia caja, cada uno en su propia autonomía, creemos que eso de los sueños es como un fallo del software. Todos los antiguos, durante milenios, creyeron que mediante los sueños llegaban ciertas informaciones que eran básicas para la vida. Antes incluso de nacer, ¿se nos estarán dando esas coordenadas? O como piensan y pensaron los chamanes de la prehistoria, o los hombres de la antigua Grecia, o los míticos etruscos, o nuestros íberos. ¿Y si los sueños son el momento en que el hombre realmente visita el más allá? Para los científicos de hoy, el enigma del hallazgo de los sueños y de los sueños REM antes de nacer se ha convertido en un reto. Intentamos saber algo más con Jorge Cuadros. Jorge Cuadros es embriólogo clínico y además vicepresidente de la Sociedad de Hipnosis Clínica y Científica Española. Toda una autoridad en la materia. La pregunta es difícil de responder. Se acaba de descubrir algo importante en la mente que nos ha pasado a todos. Porque, ¿serán sueños o será otra cosa? Lo que sabemos viendo la pantalla del ordenador es que el niño hace gestos. El niño pone muecas, a veces de agrado, a veces de terror, hay que decirlo. Y al mismo tiempo, las dos pupilas se mueven a un lado y al otro, vibrantes, muy rápidas. Suponemos que son sueños. Jorge Cuadros nos da más datos. Una pregunta que nos haríamos sería, pues si el feto no tiene experiencias, ¿con qué sueña? Pero creo que es un error el pensar que el feto no tiene experiencias. El feto escucha desde muy pronto, además de aproximadamente el 5º mes de desarrollo, el feto escucha el corazón de la madre, la voz de la madre. Si le pones música, por ejemplo, el feto está escuchando la música, por lo tanto tiene experiencias. Si el feto, cuando, entre comillas, está despierto, está en su vigilia, está escuchando el corazón de la madre, está escuchando música o ruidos que le puedan perturbar, esas experiencias durante su vigilia, luego las va a consolidar, digamos, durante su sueño. Se sabe que los sueños REM o los sueños MOR, movimientos oculares rápidos, fueron fundamentales incluso en el inicio del arte. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Hay investigadores como Daniel Lewis Williams o Jean Klotz, quizá el prehistoriador más importante de todos los tiempos, que aseguran que lo que vemos pintado en las cavernas rupestres no deja de ser sino 3 tipos de visiones que aparecen en los sueños REM. Los sueños REM los llamamos así, pero qué demonios. Si uno investiga y pregunta se da cuenta de que nadie sabe qué nos pasa cada noche. Sí que sabemos que habitualmente los sueños REM tienen 3 etapas bien definidas. La primera, en nuestra mente aparecen, aunque no lo recordemos, retazos, signos, formas no complejas.
Hay una segunda parte donde en los sueños todo cobra cierta lucidez, cierta realidad, cierto halo de verosimilitud. Aparecen personajes conocidos, aparecen paisajes que hemos visitado, pero hay un momento en la tercera fase del sueño REM en que todo se entremezcla y de pronto podemos ver un toro con cara de hombre. De repente podemos ver animales compuestos de diferentes piezas. Hay quien dice que incluso la mitología surge por los sueños de los primeros brujos. Hace poco surgió una noticia que daba la vuelta al mundo, como ocurre ahora con esta globalización y este general aplanamiento. Nos llegaba un teletipo que hablaba de que el hombre prehistórico era como nosotros. Se refiere a nosotros a igual de plano, efectivamente, igual de poco vinculado a lo sagrado. Los artistas, entre comillas, que firmaban este anuncio, indicaban que simplemente copiaban del exterior. Todos los prehistoriadores saben que no. Todas las criaturas extrañísimas que están dentro de las cavernas son propias de un sueño. Parecen delirios, pesadillas o conexiones con lo sagrado. Las diferentes culturas pensaron que el sueño nos catapultaba hacia esos otros mundos. Solo, amigos, en los últimos 300 años, a lo largo de toda la historia, solo en los últimos 3 siglos, hemos perdido esa conexión. Hemos creído que era otra cosa. Objetivamente, científicamente, y nos lo van a contar, no sabemos qué son los sueños. Que nos creamos que son una cosa es una opción personal. Manuel Martín Loeche, repito, uno de los máximos expertos en el cerebro, lo sabe perfectamente. No se sabe, todavía sigue siendo un enigma el para qué sirven los sueños, eso también para empezar, ¿no? En los seres humanos adultos, con lo cual en el feto pues sería el mismo enigma. La cuestión es esa, ¿no? Que sí que tienen esas fases de descanso del sistema nervioso y que la investigación lo está comprobando cada vez más. Digamos que no cabe ninguna duda de que sueñan. Entramos en un mundo oscuro. ¿Cómo será vivir dentro del útero? Hace poco, tengo que decirlo, Carmen hizo un símil que a mí me puso los pelos de punta y que me encantó y que me pareció maravilloso. Vamos a ser un poco valientes en ese aspecto, tú habías tenido una visión, porque esta noche es de contar historias. Claro que sí, combinándolas con la ciencia. ¿Por qué no recordamos nada? ¿Por qué la memoria aparentemente se ha cerrado en torno a esa fase tan importante? Y muchos han preguntado, ¿cómo se siente ahí dentro, como te está ocurriendo a ti ahora mismo, el niño dentro de la barriga? Y tú hiciste un símil que es muy curioso porque nos lleva al principio del tiempo. Yo te conté una experiencia que había tenido en una cueva de Francia. Habían sido muchos días de rodaje, estábamos muy cansados ya. En un momento dado, en esa cueva, tú estás haciendo una entrevista al director. Yo me quedo con las mochilas, hacía frío, me acurruqué sobre esas mochilas, estaba abrigada y en un momento dado me quedo dormida. Me quedo dormida hasta tal punto de profundidad que empiezo a tener sueños en esa caverna. Era una caverna muy grande, tenía como una especie de salón enorme con unos sonidos muy especiales, una oscuridad también intensa, no se veía ningún foco de las cámaras. Y en esa ensoñación yo lo que hago es estar flotando como dentro de ese salón grande que comparado con un útero. Yo creo que va a ser la misma sensación la que tiene un niño, el estar en un estado oscuro, agradable. En ese momento te sientes calentito y como flotando. Solo hay imágenes chispeantes de luces que no sé de dónde provienen, luces que en la caverna no existen, pero que yo en el sueño las veía. Y es un estado como de ensoñación, de flotación, que yo te comparé con lo que creo que debe sentir la niña que lleva en el vientre. Es curioso porque esa oscuridad, flotando, unas luces, me recuerda mucho a cierta cartel de cierta película, 2001, Odisea en el espacio. Hay más. Parece que pasan muchas cosas, mucho antes de lo que creemos. Veréis, muchos ya me vais conociendo y sabéis de mi entusiasmo por las cosas. Evidentemente este tenía que ser un tema en el que yo me tenía que meter a fondo. No podía ser de otra forma. La primera vez que uno ve el corazón latiendo muy pequeño en una ecografía es sorprendente, pero es que pasan más cosas.
cosas que incluso son debate en la ciencia. Manuel Almendro, otra autoridad mundial, nos habla de el nacimiento del psiquismo. ¿En qué momento eso deja de ser solo físico y hay algo que algunos llamarán conciencia, otros alma, lo que quieran, presente ahí desde el principio? A partir de la 4ª semana comienza el desarrollo del psiquismo, es decir, de los órganos, diríamos, corporales que van a permitir que el niño tenga una actividad psíquica. Y precisamente la vida psíquica aparece ya con una intensidad considerable a partir, por ejemplo, de la 8ª semana. Se han visto fotos incluso al niño succionándose el pulgar, chupando el dedo. Reacciones absolutamente humanas de la vida en su máxima expresión en las primeras semanas. Todo esto parece también que lo hemos olvidado. Vamos a hacer una cosa que es adentrarnos en las experiencias profundas, experiencias de esas personas que en el aspecto médico, no con hipnosis ni cuestiones, digamos, populares, sino en tratamientos médicos, han revivido. ¿Qué son las experiencias o visiones perinatales? ¿Por qué algunos recuerdan ciertas visiones y miedos que a veces acompañan de por vida, justo en ese entorno, por ejemplo, del parto? Hay muchas cuestiones. Es cierto que ha habido personas que han recordado tiempo después sensaciones exactas dentro del vientre y que incluso han hecho preguntas incómodas a sus madres, por ejemplo, ¿por qué quisiste abortar en cierto momento? Eso ha ocurrido y lo vamos a contar. Ahora, un pequeño receso, las noticias del misterio en la SER. Nos encontramos todos dentro del útero materno, el lugar donde comenzó la historia. Ahí, a las 7 semanas, cuando somos del tamaño de una alubia, alrededor de una primitivísima boca, va sensibilizándose un área, y sin ser muy diferentes del resto de embriones de otros animales, el solitario ser humano irá casi palpando las primeras sustancias con su pequeña boquita. A las 7 semanas de vida, a los 22 días de gestación, a los 22 días, esa cosa aparentemente imperceptible, físicamente casi imperceptible, más o menos del tamaño de una lenteja, verá cómo por milagro para algunos, evolución para otros, se abren 2 pequeños surcos, 2 pequeñas rayas como la punta de un alfiler, y dentro de esos puntos se irá gestando la tecnología más asombrosa, la de la visión del hombre. A la 8ª semana, esa cortina llamada párpado recubrirá la pupila negra por completo, como preparándose para algo. A la 8ª semana, a la 6ª semana, una lengua que sería imposible de ver, si no es casi con microscopio, está llena de cientos de miles de papilas gustativas, de las células que las forman, para empezar su prodigiosa aventura. Algo en tan reducido tamaño que es casi inconcebible, y todo eso está pasando sin que casi seamos conscientes. Al mismo tiempo, el oído, casi desde los primeros días, se empieza a formar, y no en las orejas, alrededor o cada lado de la cabeza, sino debajo, en una cosa que se llama arcos braquiales, preparándose para el futuro, como una máquina que todavía ni siquiera sueña que va a ser lo que puede ser. Y entonces comienzan los vínculos que casi entrelazan la poesía más que a la ciencia, vínculos entre la madre y ese niño, vínculos entre el exterior y ese niño, vínculos entre el mundo que está ahí fuera y que ese niño, no sabemos, se intuye de alguna forma. Rápidamente, primera remesa de preguntas antes de ir a la pura casuística. Pues vamos con los primeros mensajes que nos hacen llegar. Nos dicen: hola Carmen,
Y que estaba leyendo vuestra página y me surge una pregunta. El feto escucha y siente la energía de la madre. Es parecido a cuando alguien en coma, cuando despierta de ese trance. También recuerda, nuestro cerebro es el más potente ordenador, nos dice Juan Chao. Con respecto al programa de hoy, canciones que se las ponía para ellos en el embarazo y de bebés, era escucharlas y tranquilizarse, y siempre con esas, con otras no funcionaba. No sé si sería casual. Natalie Muiño, desde La Coruña, le ponía canciones a sus bebés y luego ellos las recordaban. Los Hablaremos. terapeutas, claro, además dividen, ¿no? Se habló del efecto Mozart, por ejemplo, hay una grandísima ginecóloga, Josefina Ruiz Vega, que habla de que la música de Mozart es maravillosa, pero no exactamente, por ejemplo, para el feto, ni significa nada. Es decir, en la ciencia, en los especialistas, posiciones hasta encontradas, con lo cual yo, desde mi ignorancia, digo que no se sabe casi nada, que todo está ahí en el umbral. Ahora, cada embarazada, cada persona que está experimentando, sabrá si se produce esa calma, y si esa calma es casual, o esa calma es la transmisión de una serie de emociones y de sentimientos que nos parecen casi mágicos. From desde Miranda dice: la línea del tiempo determinará nuestro futuro según hagamos el camino de nuestra vida, y todo lo que sucede en el útero materno puede que no sea más que condicionamientos inconscientes e irrelevantes. Cookie dice: es normal oír por los interfonos del bebé llorar a otros bebés. Las frecuencias que se usan coinciden con facilidad. A mí me ha pasado, ya que casi todas las del pueblo lo compramos en el mismo sitio. Bueno, sobre lo de llorar, el bebé que llora en la tripa, hay tantas historias, parece que físicamente es imposible, porque necesita ese aire, él está envuelto en el líquido amniótico y no tiene todavía preparado los pulmones ni las vías aéreas para llorar. Lo que sí ocurre, y atención a esto, pensábamos que era un mito, ¿verdad? Y hablaremos de eso. De repente las ecografías y las pantallas han demostrado que los niños hacen gestos de llorar. Miriam dice: hola milenarios, yo no solo creo que lo que ocurre en el vientre materno influye, es que estoy segura de ello. Hace poco empecé a asistir al psicólogo debido a las depresiones que he estado teniendo durante 7 años. Antes de iniciar las sesiones me hizo un cuestionario y, entre otras muchas preguntas, me preguntaba si durante el embarazo mi madre había sufrido alguna enfermedad. Efectivamente, mi madre sufrió de depresión durante todo el embarazo debido a problemas familiares muy serios. Según mi psicólogo, es posible que esté más predispuesta que otras personas a sufrir depresiones debido a ello. Pues le pido a nuestra amiga que esté muy atenta esta noche a lo que dice Manuel Almendro, el primero en España, que yo creo que a nivel de psicología transpersonal está tratando este tipo de casos y está encontrando memorias ocultas, memorias que nos llevan a personas normales y corrientes, ya hablo de científicos, a esos estados antes de la conciencia, estados incluso in útero. También nos habla de ello la psicóloga Arantxa Goñi, en la que ha curado depresiones que se ha visto que tenía, porque la madre ya en el parto había tenido pues problemas muy serios con esas depresiones, claro, muy profundas. Estamos hablando de cosas que están ahí, la sensación de que estamos en la vanguardia del pensamiento, la psicología, la ciencia, que todavía todas las piezas no pueden encajar, que habrá disputas, pero es que los casos en España, por ejemplo, están ocurriendo diariamente. Álvaro nos dice: buenas madrugadas, Iker, y también para todo tu equipo, y felicidades, como no en especial, a Carmen por su estado. Estoy deseoso de escuchar el programa de hoy. Mi novia está embarazada y esperamos que esta sea la buena, ya que en otra ocasión tuvimos problemas y no pudo ser. Sin profundizar, ni los médicos supieron por qué se malogró. Así que me encantaría si llegáis a comentar que realmente el misterio de la vida es tal y, como se dice, un milagro. Y cuando uno se pone a pensar de cómo se forman y multiplican las células continuamente y por algún guión establecido, entre comillas, se van convirtiendo cada una en huesos, neuronas, glóbulos, órganos, nariz, uñas, pelo, cada una en su lugar. Bueno, a este humilde curioso le llena de inquietudes. Felicidades adelantadas por el programa de hoy. Pues ese mensaje es perfecto para continuar investigando, porque, yo repito, siempre desde el punto de vista del ignorante, no sé si milagro o no, pero algo sagrado, muy sagrado desde luego, porque ocurren cosas que parecen extrahumanas. ¿La ciencia conseguirá resolverlas todas? Bueno, no hay más que hablar con los científicos para ver, por fortuna, el umbral de cosas que se desconocen, que se investigan, y con gente muy honesta. Pero hay una sensación de que todo lo que ocurre y es mágico. ¿Queréis más datos? Vamos con esos vínculos. Quizá el tema más espinoso, más punzante. ¿Podemos estar predestinados? No nos gusta la predestinación, ¿verdad? Quizá un día, si queréis, si os apetece, si lo decidís, hablemos de las diferentes teorías que hay sobre incluso cómo nuestros genes están predeterminados o
el medio ambiente, el entorno, los deforma o los potencia. Menuda historia, ¿eh? Se está investigando en eso, sobre todo, claro, en Estados Unidos. Jorge Cuadros, embriólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Científica de Hipnosis en España, nos habla de esa conexión. No hablamos de mitos. Claro que las madres sienten algo que ni yo ni ningún hombre puede sentir. Esa conexión no la podemos sentir, podemos intuirla, pero ellas lo sienten. ¿Qué se siente? ¿El lenguaje puede explicarlo? Vamos un poco más allá. Mira, sabemos que el feto responde a movimientos, el feto en determinado momento, por ejemplo, sobre todo si la madre está ansiosa, porque el cortisol, por ejemplo, es una hormona que pasa de la sangre de la madre al feto a través de la barrera placentaria, por lo tanto, es una hormona del estrés. El feto puede responder a esos estímulos, puede responder a ruidos fuertes. Por lo tanto, el feto tiene experiencias a las cuales puede responder, ¿no? En determinado momento, sí. Todo esto no se sabía. Antes de la pantalla del ordenador, antes de la ecografía, antes de esa visión, estábamos en mantillas y había muchos mitos y muchas leyendas. Por ejemplo, eso de llorar en el vientre. Pero resulta que luego los píxeles y los efectos digitales, la visión de una cámara dentro del útero de alguna forma, nos ha mostrado cosas que tenían que ver con lo que las antiguas abuelas, las antiguas parteras, en muchos pueblos, decían, comentaban, que como siempre la leyenda tenía una base real. Hay una conexión, yo voy más allá, vayamos más allá, hagamos un triple salto mortal, ¿por qué no? Para eso somos Milenio 3. Conexión no solo física, es evidente que si hay una criatura, y todos hemos estado ahí, aunque no lo recordamos y algunos ni se quieren acordar, si hay un cordón umbilical que conecta a nuestra madre con nosotros, ahí tiene que haber sustancias, nutrientes, pero todo es biológico. Y lo psíquico, y lo psicológico, y la emoción, como decía una de nuestras oyentes, y la depresión, o la felicidad. ¿Cómo intervendrán en nosotros? ¿Cómo esas células en formación en ese milagro de la vida irán potenciándose o quizá contrayéndose de alguna forma a raíz de lo que está pasando ahí fuera, de lo que siente? ¿Los sentidos pueden generar cambios en la materia? Vaya pregunta. Manuel Almendro nos intenta responder. Yo creo que sí. Sobre todo la conexión, no solamente la conexión de los sueños, sino la conexión de estados emocionales. El niño responde inmediatamente a los estados emocionales de la madre. Por lo tanto, a los sueños estoy absolutamente convencido de que hay realmente una conexión de conciencias. Ahí los psicoanalistas hablan de la célula narcisística, que es un concepto interesante, en el sentido de que hay, de alguna manera, una unidad madre-feto, que tiene después que romperse para que el niño pueda tener una vida propia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una simbiosis interesantísima que también se pone de manifiesto en la memoria, diríamos, de las personas que reviven los procesos perinatales. Dos y 16, Milenio 3, hoy con vuestra participación con ese premio tan especial, la colección completa de Caballo de Troya, una serie que desde luego ha cambiado, ¿no? También nuestra moderna historia reciente. Todo nuestro abrazo, afecto y deseo de éxito para JJ Benítez, cómo no. Vamos a ver, ¿es posible que haya dicho Manuel Almendro experiencias perinatales? ¿Es posible que desde los años 60, sobre todo en California, científicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de primera línea estén experimentando con personas buscando traumas, buscando problemas y llegando a la época fetal? Estamos tan sensibles, es hasta de lógica, ¿no creéis? El cuerpo sin hacer. Algo como en carne viva y que se me entienda a nivel sensorial, algo que está alimentándose de todo lo que pasa en su entorno. ¿Cómo no? No tenemos la coraza, quizá, que supone el tiempo, la experiencia, los años, estamos desnudos ante la vida. ¿Cómo nos afecta la vida? Experiencias perinatales. Tenemos que saber algo más. La fenomenología es que la persona puede revivir en lo que se llaman estados no ordinarios de conciencia. Puede revivir estas fases. Ellos hablan incluso que la tercera fase perinatal, la salida, diríamos, es la más fuerte. E incluso llegan a decir que cuando la tercera fase perinatal es muy dura,
aparecen después fenómenos delictivos, por ejemplo, en personas. Todo esto, desde mi punto de vista, estamos hablando de condicionamientos. Yo no soy partidario de creer que una fase determine la vida de la persona, pero fenomenologías de estas, nosotros tenemos por cientos explicadas por los pacientes que son capaces de revivir los procesos perinatales, el embarazo y el parto. Esto es muy importante porque realmente vemos que la memoria es bastante más amplia de lo que nos dicen los textos, diríamos, académicos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la memoria? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué podemos ver? Antes de conectar con Arantxa Goñi, psicóloga que nos va a contar experiencias que Carmen ha recogido, tremendas, vamos con este gran científico. ¿Hasta dónde llega nuestra memoria? ¿Habría que hablar de una protomemoria? ¿Memoria del primer instante? Es como para volverse loco. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre lo que nos cuentan los libros científicos y lo que otros científicos llevan trabajando 40 años? ¿Por qué no llega esto al gran público? Revivir el nacimiento. Y esto no es ningún show. Esto está ocurriendo con médicos que están tratando, y tampoco sin ningún afán de publicidad, estos problemas. Y no uno, sino cientos de personas describen lo mismo, como un arquetipo del inconsciente colectivo, pero con detalles que nos dejan asombrados. Nosotros tenemos muchos casos, estamos hablando de cientos, quizás de miles de casos, en los que la persona puede revivir los estados fetales, los estados de conciencia que se producen en los procesos perinatales. Explico que los procesos perinatales, peri significa alrededor, es todo lo que hay alrededor del embarazo y del parto. Y efectivamente se reviven en procesos en psicología y psicoterapia, procesos en los cuales el paciente o la persona que diríamos que está pasando por el proceso, la persona revive eso. Bueno, y ya no es uno ni dos, son, diríamos, cientos de personas que están reviviendo eso. Claro, eso es un enigma. 2:20, Milenio 3 para España y para todo el mundo. En ikerjiménez.com toda la información complementaria con nuestro querido amigo Guillermo León. Con imágenes, con documentos, un enigma. Enigmas antes del nacimiento. Es posible que haya pacientes que revivan instantes tan precisos como describir la habitación que vieron por primera vez. Y todo ese recuerdo, ¿dónde está? Y todo ese recuerdo que olvidamos, como olvidamos toda la magia del mundo de ser niños, cuando por desgracia nos volvemos tan adultos y tan serios. ¿Qué ocurre con todo eso y cómo condiciona nuestra vida sin que lo sepamos? Decisiones a los 20 años, 30, 40, 50, que en el fondo están tocadas por algo que pasó sin duda en los días más importantes. Experiencias que nos cuenta un científico como Manuel Almendro. Hay gente que en el momento de la cuarta fase perinatal, que es la salida, ha podido vislumbrar cómo era la habitación, qué es lo que estaba pasando allí, qué sucedía, ¿no? Qué tipo de memoria, podríamos decir casi sinestésica, que es la sinestesia, es cuando, por ejemplo, oímos un color. ¿Qué tipo de memoria está sucediendo ahí? No sabemos nada de esa memoria. Nosotros le damos un valor enorme porque tienen una gran efectividad terapéutica posteriormente. Porque el revivir esa memoria perinatal de sucesos traumáticos o menos traumáticos lleva a la persona, lógicamente, a un proceso de curación por nosotros. Por lo tanto, esa memoria que no se puede explicar científicamente hasta donde la ciencia llega hoy día, obviamente tiene un valor, diríamos en ese sentido, curativo prioritario. ¿Qué de cosas deben pasar en ese espacio, como en la odisea espacial de un pequeño piloto de las estrellas? ¿Qué de cosas flotando en ese mundo oscuro del que no recordamos nada, como la caverna infinita? ¿Qué de cosas al principio de nuestro yo? ¿Qué de cosas que serán importantísimas? ¿Qué de cosas que se empeñan en no contarnos? Porque seguramente contar estas cosas, porque seguramente saber estas cosas, porque seguramente tener conciencia de estas cosas, hace que la vida tenga otro significado. Un significado muy lejos de la materia, un significado muy lejos de las conductas que observamos, un significado, como decían los antiguos, y esto no es un término religioso ni mucho menos, un significado absolutamente sacro. Experiencias más de otros investigadores, de otros científicos, de otros psicólogos. Arantxa Goñi
a la que le agradecemos toda su sinceridad para contar cosas, por supuesto, sin levantar el secreto profesional, simplemente, como estaba contando Manuel Almendro, historias de casos diarios en España, que algo tienen que significar. Sí, además Arantxa, que es psicóloga, hace regresiones hasta dentro del útero materno para tratar algunos problemas que luego ya de adulto tiene la persona, algunos como son depresiones muy fuertes que no saben por qué vienen causadas. La preguntábamos a Arantxa precisamente por eso. ¿Todo lo que pasa dentro del útero materno marcará a las personas el resto de su vida? Esto era lo que nos contestaba. Para mí el útero es el primer mundo del niño, y todo lo que ocurre en el útero crea una serie de predisposiciones, huellas emocionales que luego se van a ir repitiendo en la vida del individuo y nos va a marcar cómo vivamos las situaciones de nuestra vida, cómo enfoquemos las situaciones de nuestra vida. Entonces, por supuesto que influye, y además tengo bastantes casos, como por ejemplo una persona que ella vino a consulta y se sentía rechazada por el mundo, tenía esa percepción, haciendo la regresión al vientre materno, ahí descubre que su madre había intentado abortar. Se había tirado por las escaleras, y no solo eso, sino que luego se había dado golpes. En ese momento yo le digo que vaya a hablar con su madre y que contraste a ver qué pasa. Cuando va y se lo dice a su madre se queda atónita porque no le dice que realmente fue así. Cuando ella puede procesar toda esa información y cambiar su emoción y entender también y comprender a su madre como mujer, esta mujer deja de tener esos estados patológicos de sentimiento de que el mundo me rechaza y el mundo no me quiere. El mundo me rechaza, el mundo no me quiere, y eso luego influye, sin saberlo, en la persona ya una vez adulta. En esas regresiones es cuando sale todo, cuando estamos dentro del útero y cuando conocemos la verdad de lo mal que lo pasó la madre, de por qué no quería tener a esa hija. En esta sesión la persona llega a revivir el instante en que la madre quiere deshacerse de ella. Exactamente. Como decía Arantxa, cómo se tiraba por las escaleras, incluso cómo se agredía a ella misma para que no naciera ese bebé. Pero es que hay más. Cuando una madre, no una madre, porque una madre es cuando tienes al niño, cuando una mujer está embarazada y tiene depresiones, sufre en ciertos casos pues malas palabras por parte de su pareja, por parte de la familia, cuando tiene una depresión profunda, ¿eso luego puede influir en su hija o en su hijo y de esta en sus nietos? Vamos a ver lo que nos dice Arantxa Goñi. El caso de una persona en donde sentía mucha depresión, descubrimos que esa depresión aparece cuando se queda embarazada de su hijo. Su hijo también, que tiene 2 años, sufre asma desde que nació, y entonces, en ese momento le hago regresiones, hacemos una secuencia regresiva de sesiones de regresión, y cuando conecta con su madre, con ella estando embarazada, su madre de ella, se da cuenta de que su madre también le rechazó. No solo eso, cuando ella cambia su actitud, le hago revivir de nuevo, cuando descubre que está embarazada de su hijo, y cambia su actitud y ve el hijo en que se va a convertir y le ama, cuando termina la sesión me dice, a ver si mi hijo está mejor. Yo realmente no era esa mi intención, sino que ella le quitara esa depresión y esa gran culpa que tenía. Me llama a los 2 días y me dice que su hijo no ha vuelto a tener asma, y tiempo después me vuelve a llamar diciendo que su hijo está completamente curado. Como vemos, todo lo que le pasa a la madre influye en el feto, pero ¿de qué manera afecta a ese niño que va a nacer la tristeza, la depresión? ¿Cómo se va a comportar a lo largo de su vida en el futuro si ha sufrido todas estas cosas? El hecho de que una madre en un momento determinado sufra un susto o una tristeza momentánea no influye tanto en ese bebé, ¿no?, en ese feto. Lo que sí influye es una situación
continuada de ansiedad o de depresión o de tristeza. Eso influye completamente en el bebé, influye en el feto, y luego lo que va a ocurrir es que esa persona, ese individuo cuando nazca, cuando se desarrolle, no va a tener la facilidad ni la capacidad de poderse enfrentarse a las situaciones, lo mismo que otra persona que haya tenido un útero alegre, positivo y pacífico, porque ya tiene una huella de frustración. Además hay que entender una cosa, por ejemplo, cuando hay una frustración, tanto dentro de cada uno de nosotros como en el bebé, la frustración genera impotencia y la impotencia genera rabia. Esa rabia, lo que va a ocurrir es que cuando la madre siente rabia, por ejemplo, libera el torrente sanguíneo, catecolaminas, entonces, porque es producto de la tensión, eso va a ir directamente al feto a través del cordón umbilical, y entonces ese niño va a empezar a tener esa predisposición, esa señal que he dicho antes, a vivir las situaciones de su vida como con rabia o con impotencia. You know what he became. Desde luego que mucho que opinar, y repito, terapeutas, científicos, investigadores, ginecólogos, médicos, cada uno con su propia opinión. ¿Dónde está la verdad? Nosotros lo que hacemos es ponerlo en estos enigmas antes de nacer, y lanzábamos una encuesta que me gustaría saber justo a las 2:30 cómo está. Pues sí, Iker, en ikerjimenez.com pueden seguir votando a esta pregunta que lanzábamos. ¿Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? No opinan un 24,8% y sí un 75,2%. Muy alto el porcentaje de el sí. Y por favor, si ahora tenéis más experiencias, porque enseguida abriremos la parte del rito, la parte de lo que creen los hombres, el ser humano, la antropología, el mito alrededor de los no nacidos antes de nacer. ¿Qué pasa ahí? Es otra área, pero nos queda preguntarle a la ciencia más pura y dura. Por ejemplo, para Manuel Martín Loeches, imagino que esa idea de una conciencia primitivísima es difícil de sostener. Por supuesto, los estados emocionales de la madre afectan de manera además bastante importante toda una cascada de neurotransmisores y hormonas que circulan por su cuerpo y que antes o después, directa o indirectamente, afectan al desarrollo del sistema nervioso del feto en desarrollo. Entonces sí que hay bastantes estudios que demuestran que según las condiciones de la vida de la madre, según su grado de estrés, según su grado de experiencias emocionales y demás, hay más probabilidad de que el niño que nazca con una serie de características en su personalidad o incluso alguna patología o alguna característica en el comportamiento de lo que va a ser el niño. Sin embargo, como escucháis, siempre todo por la cuestión física, cuestión casi proteínica, cuestión de las sustancias, no de la emoción. Ahí está la gran división. Hemos hablado con Josefina Ruiz Vega, una ginecóloga muy prestigiosa, autora de un libro que se convirtió en un bestseller, 9 semanas de espera, donde volcaba toda su información, todo su conocimiento, que era amplísimo. Josefina, como buena científica y buena mujer que además divulga bien, nos hablaba de estudios concretos, estudios, por ejemplo, de cómo influye el miedo de una madre, el miedo, una sensación como el miedo, por ejemplo, a momentos concretos, el momento del parto u otros momentos, en el futuro niño. Por ejemplo, hay un estudio importantísimo sobre el miedo al parto en el tercer trimestre, en la madre. Cuando se hace estudios sobre esos niños, se ve que bajan 8 puntos en un baremo sobre el desarrollo mental y motor del niño. Con casos espectaculares, casos algunos ya dramáticos. Investigadoras en Argentina que hablaban de personas que habían sufrido los rigores de la dictadura y de los desaparecidos en Argentina. Imaginaos que ocurre eso a una embarazada, que se sufre ese tipo de tensión que va mucho más allá del estrés cotidiano y habitual y lógico. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay estudios? Hay una psiquiatra fabulosa, una psiquiatra argentina que trabaja tanto en Argentina como en Estados Unidos, que se llama doctora Carmen Garna, que hace unos estudios sobre los fetos nacidos de madres secuestradas en la dictadura argentina. Claro, eso son estrés, eso sí que es un estrés. Bueno, pues que los niños están teniendo muchas patologías luego mentales, problemas psiquiátricos, sí, y de no acoplarse a la sociedad y muchos problemas.
estamos hablando desde el punto de vista científico de que lo que pasa en ese umbral de los 9 meses va a condicionar nuestra vida, y esto se ha contado poco, y esto no deja de ser un misterio. ¿Dónde se guarda todo eso y por qué sale en cierto momento? Estrés hoy, en las personas de hoy, en las ciudades de hoy, y cómo el estrés o la angustia o la negatividad del no ser positivo pueden también influir. ¿Existen evidencias sobre ello? Cuando una mujer tiene un estrés mantenido, está produciendo una liberación excesiva de 2 productos, de 2 hormonas, la oxitocina y el cortisol. El cortisol, para entendernos, es la hormona del miedo, la hormona del susto, la hormona de la ansiedad. ¿Y eso sabes lo que produce? Produce que los vasos que van a través del útero a la placenta del niño, esos vasos estén más estrechos, lo que nosotros llamamos una vasoconstricción. Eso influye que el niño está peor irrigado y al recibir menos sangre recibe menos nutrientes. Y claro, luego lees estudios que dicen que una mujer que tiene estrés es más frecuente lo que nosotros llamamos CIR, es decir, crecimiento intrauterino retardado, es decir, que el niño en el interior del útero está creciendo menos. Hay quien duda de la influencia hoy todavía, enchiquerado en los términos más cuadriculados de la ciencia dogmática, no la ciencia, sino la ciencia más ultradogmática, que la mente no ejerce ninguna fuerza sobre la materia, que son cosas independientes. Nos han hecho creer esa aberración durante siglos, que somos unas máquinas, unos engranajes de huesos y carne y nada más. Porque interesa creer eso, evidentemente, mucho más manejable el rebaño. Pero nos damos cuenta de que la mente, la emoción, el pensamiento, la responsabilidad o irresponsabilidad, no luego tiene efectos también en lo emotivo, sino en lo físico. Que lo físico, la carne, se puede comportar respecto a una emoción. ¿Qué clase de ligadura es esa? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo pasa eso? Aproximarse a un tema, voy a decir un poco tabú, porque creo que no se ha hablado mucho como este, nos demuestra que el estado de las cosas es la permanente duda. Los diferentes estudios a veces se pisan unos a otros. No queda claro. Que se publique una cosa en una revista científica le da un rigor, pero luego surgen otras que difieren enormemente. ¿Cómo extraemos una información de todo esto? Por ejemplo, casos tan gráficos que se están descubriendo día a día en España, casos al detalle que condicionan vidas por elementos como un sonido. Lo estáis escuchando bien. La repetición de un sonido ejercerá luego una presión o unas dificultades en la vida. ¿Cómo alguien a los 25 años, 38 años se da cuenta de que su problema tiene o puede tener que ver con eso, si nadie nos dice que eso es posible? Casos como este que nos cuenta actual Manuel Almendro. Hay veces que nosotros hemos tenido niñas o niños agitados y nos hemos enterado después que la madre trabajaba de dentista y que no podía, la niña no, y el niño, nosotros hemos tenido un par de casos de estos, no podía soportar, por ejemplo, el sonido de una taladradora. Claro, preguntaba a la madre y demás, usted dice, no, yo he estado con el niño pues hasta prácticamente poco antes del parto. Y, hombre, usted utilizaba el torno, sí, pues el torno a partir de los 6 meses en un feto, pues fue realmente desastroso, ¿no? ¿Cómo influyen cosas que no sabemos que influyen porque nadie nos lo cuenta? ¿Cómo influye para bien, imagino, el oxígeno puro del campo? ¿Cómo influye para bien las sensaciones de afecto? No es fácil determinarlo, no es fácil cuantificarlo, porque el afecto, el amor y todo eso no se lleva al laboratorio. ¿Cómo influirá? ¿Cómo influirá el estar sometido, especialmente como estamos todos sometidos en la gran ciudad, en la vida moderna, el electromagnetismo, las radiaciones de los aparatos eléctricos? ¿Lo sabemos? ¿Llegará un estudio dentro de 20 años que nos dirá? ¿Llegará otro que dirá que no y resulta que luego descubriremos que el científico que lo hizo estaba a sueldo de la marca? Bueno, vivimos en ese laberinto, ¿verdad? Más casos, más especialistas. Isabel Herranz, otra investigadora que ha dedicado parte de su vida a esto, nos cuenta con un detalle tan gráfico historias, algunas que pueden ser hasta hermosas, de lo que pasa, por supuesto, dentro del vientre materno. Hay un neonatólogo italiano, Carlo Bellieni,
que ha llevado a cabo un estudio sobre qué sucede a los bebés de bailarinas que durante el embarazo no habían dejado de bailar, y parece ser que para dormirse estos bebés requerían ser acunados con mucha energía, mucho más que los bebés de mujeres que no se habían dedicado al baile. Eso indica que el feto tiene memoria sensorial. Memoria sensorial, recuerdos de un pasado muy remoto. Lo repito, Ernst von Kuhn empezaba uno de sus libros diciendo así como no tenemos recuerdo de nuestro pasado común. No tenemos recuerdo del instante en que nos hicimos humanos y nos diferenciamos del resto. No sabemos qué pasó en ese momento. Tampoco tenemos ningunos recuerdos, aparentemente, de nuestra vida in útero. O sí habrá recuerdos si vienen, por ejemplo, en esos mensajes codificados, desterrados por todos, que son los sueños. Vamos con vuestras preguntas, porque se dice, por ejemplo, ¿verdad, Carmen?, que las embarazadas tenéis una serie de pesadillas, una serie de sensibilidades. O sea, la persona sensible se hace ultrasensible. Parece que los poros de su piel, por hacer un símil, conectan con todo el exterior. Y que los sueños, muchas veces en ciertos meses, son de pesadillas. En los últimos meses. Claro, y además las terapeutas, las ginecólogas, las personas quitan hierro al asunto, dicen que no hay que tener angustia, pero ocurre, hay una conexión con el cerebro. Sí, hay una conexión, además, aparte de que descansas peor, el insomnio que tienes, aunque nunca hayas tenido insomnio, se hace porque estás incómoda, la posición no la coges para dormir, pero aparte de eso, no sé si será por los miedos que tienes al próximo parto, a que todo vaya bien. Sí que es cierto que hay pesadillas recurrentes. Normalmente se suele soñar con niños pequeños, que les ocurre casi siempre algo malo. También influye. Pero hay entonces un arquetipo colectivo, ¿no?, que muchas madres en el mundo comparten. Claro, muchas madres comparten, porque yo creo que es ese miedo a que al pequeño, que ya casi está a punto de ver la luz, le pase algo. Y ese miedo, pues son situaciones como que alguien te entra en la casa, como que lo has dejado solo en el baño y ese niño empieza a ahogarse. Son situaciones muy frustrantes para la madre, que además normalmente te despiertas con una taquicardia tremenda, que eso también lo nota el bebé que llevas dentro. Y lo curioso es que estos estudios se repiten en diferentes razas. Da igual la religión. Adaptadas a su mundo, las madres en cierto momento, así como casi coincidiendo con el sueño del niño, los sueños REM, empieza esa fase de los sueños en la madre. No deja de ser curioso, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido estos sueños? ¿Vosotras habéis tenido estos sueños, estas presencias? ¿Sabéis de ritos antiguos todavía en los pueblos de España que tienen que ver con los que están dentro del vientre o acaban de nacer? Vamos con ello enseguida. Pues vamos con algunos de los mensajes, y que vamos a repetir las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, para que nos escriban un mail con sus experiencias. En la página web de la Cadena Ser nos pueden escribir también sus preguntas, sus opiniones, y como no, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Inmaculada nos dice: hola, entre el 4º y 5º mes de embarazo soñé que Alejandro era autista. Ahora mi hijo está siendo diagnosticado de este espectro. Igual que soñé esto, sé que él se curará. ¿Casualidad? No lo creo. Pedro nos dice: las abuelas contaban que el primer niño suele ser más nervioso debido a que la madre está más estresada por el desconocimiento a lo que va a enfrentarse, y se corresponde a los animales igualmente. Fíjate lo que es la antropología y la ginecología popular, de alguna forma, ¿eh? La sabiduría de nuestras bisabuelas. Sandra nos decía: claro que influye en la persona cómo esté la madre durante el embarazo. Mi madre está obsesionada con no engordar en el embarazo, y yo tengo trastornos alimenticios de toda la vida. Sí, cuando alguien en esta ola, ¿no?, de consumismo máximo se sigue preocupando ante el milagro que reside en ella, pues sigue preocupándose solamente de lo estético, y entonces, caramba, qué casos, qué historias, qué material. Juan Antonio dice: hola, buenas noches. Mis hijos reaccionan de una manera muy especial cuando le ponemos la misma música que les pusimos cuando estaban en el vientre de su madre. Se relajan rápidamente y les cambia hasta la cara. A ver qué música es esa. De momento nosotros, con Noel Calero a la cabeza, como no, Lisa Gerrard, yo digo un ángel, la voz de un ángel, la voz del espíritu arcaico que viene desde el principio del tiempo para acompañarnos.
Beatriz Morón nos dice: hola a todos, cuando estuve embarazada me hicieron una ecografía en la semana 33 donde mi pequeña se la ve chupándose el dedo gordo de la mano. De hecho, cuando nació tenía la manía de meterse el dedo en la boca. Le ponía música clásica en el embarazo, hoy en día tiene 4 años y la sigue gustando mucho. Rosa Milán es enfermera, nos dice que trabaja en la unidad de neonatos y por su experiencia personal creo que todo influye en el bebé, en su forma de crecer, en su carácter, según hayan vivido sus madres los embarazos. Pero también os puedo decir que la fortaleza que tienen es digna de admiración. Muchos besos y muchas felicidades a los dos. Qué bonito mensaje, a pesar de su pequeño tamaño, hay una máquina en mi opinión con alma, claro, con una fuerza tremenda, preparada para la vida. Pedro desde Madrid dice que ha visto un documental y que está demostrado científicamente que ponerle música de Mozart ni ninguna otra al feto no le hace ni mucho menos más sensible a la música, ni desarrolla aptitudes para la música, ni tiene efectos psicológicos en el mismo, ni en la vida de niño o de adulto. Esto me parece muy interesante porque algunos especialistas lo dicen, lo mismo que otros dicen todo lo contrario. Lo mismo, querido amigo, yo no digo nada, pero que te puedes encontrar dentro de 2 años con un estudio de National Geographic que diga exactamente lo contrario. Ramiro dice: mi padre desapareció a los 20 días de yo nacer y yo lo recuerdo. Patricia nos comenta que su hermana tuvo depresión durante la gestación. Al parecer, mi sobrino tiende a tener una actitud mucho más fuerte y voluntariosa ante la vida, muy opuesto a mi otro sobrino, que fue un embarazo tranquilo. Encarne dice: he oído que en el útero el feto se familiariza con olores procedentes de los alimentos y las sustancias que consume la madre. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Pues sí. Josefina Ruiz Vega me decía a mí que habían hecho pruebas inyectando, suministrando, por ejemplo, sustancia dulce en los primeros meses prácticamente, y el niño, la niña, deleitaban desde el segundo 1, no querían más que probar ese dulce y se alegraban dentro de la barriga, y en cuanto la sustancia era amarga, la rechazaban. Pero esto, en tamaños, pues casi como el de una uña, ¿no? Bueno, ahora en algunas situaciones cuando quieren que el niño se mueva durante una ecografía, por ejemplo, te dan un bombón y con ese bombón inmediatamente ves cómo el niño reacciona dentro del vientre alegrándose. Vamos a hacer una cosa, ritos, ¿te parece? Seguimos, sí, porque hay muchísimos mensajes y una información interesantísima, porque nuestra idea, ¿sabéis cuál era, amigos y amigas? Abrir el pomo de un mundo desconocido y aprender con vosotros, y aprendemos con vuestras historias. Vamos allá, ritos, por ejemplo, hemos elegido uno entre toda España, ¿no? Nuestros compañeros, nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, a quien tanto admiramos y tanto afecto le profesamos. Bueno, es que Extremadura es un vergel de ritos, es un vergel de historias, es un vergel de conocimiento ancestral, y nos lo resumía de una forma muy práctica, así. ¿Qué queda de todos estos ritos? Escuchamos a Gonzalo. En cuanto a ritos en Extremadura, ritos en torno a los embarazos y a los bebés, hay muchos. Aquí una muestra de algunos de ellos. Para preservar el feto se cree que pueda ser asfixiado porque se le produzcan algunas vueltas alrededor del cuello, un miedo muy común. Pues para que no ocurra esto con el cordón umbilical, la tradición manda que es indispensable que la madre no devane ovillos, no líe ovillos de lana o de hilo, no pase por debajo de cuerdas en las que antiguamente era muy acostumbrado ver en los pueblos, cuerdas que iban de un lado a lado de la callejuela o del corral de turno. Tampoco se le aconseja que en la liturgia cristiana, en la celebración de la misa, la madre, la embarazada, no puede mirar al cura celebrante cuando éste esté ciñéndose el cíngulo. Y por último, y esta ya más dentro de la brujería, hay una forma de acelerar el alumbramiento, y es la de tostar en el horno hiel de víbora, pulverizarla y administrársela a la embarazada en vino o en otro bebedizo, comer huevos de cuervo, beber caldo de arañas y por último ponerse bajo la camisa uñas de Milano. Vaya estampas de la Extremadura ancestral, de la España mágica y brujeril. Por cierto, que eso de las arañas, se dice que muchas de las fobias, por ejemplo las arañas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que pasa dentro del feto. Se han hecho hasta estudios, Iker.
que los seres humanos ya nacen algunos con ese miedo, tanto a las arañas como a las serpientes. Se dice, por ejemplo, de las serpientes que cuando éramos monitos, pues era uno de nuestros más peligrosos congéneres, ¿no?, que estaban justo conviviendo con nosotros, y que entonces viene ya en los genes tan antiguos que tenemos desde ser monos, pues que ya lo llevamos nosotros. Pero con las arañas se hicieron experimentos con humanos y también con grillos. A los grillos se les ponía al lado de una araña lobo. En esa araña lobo habían puesto un poco de cera para que no pudiera matar a esos grillos, tan solo ver cómo reaccionaban. Eran grillos hembra embarazadas. Cuando tenían a sus crías, se veía cómo las que habían estado sometidas a esos miedos de las arañas reaccionaban de forma completamente diferente a los grillos que no habían estado al lado de las arañas. O sea, los grillos con sus huevos. Los grillos con sus huevos, exactamente, dentro de un cubículo donde había una araña lobo. Esa araña lobo se acercaba para comérselo y entonces la madre con sus huevos reaccionaba. Cuando nacían esos huevos, los grillos que nacían reaccionaban completamente distinto a los grillos que no habían sometido a esa experiencia. Ellos se ocultaban. Cuando veían una araña, inmediatamente parecía que querían desaparecer. Se ocultaban, se acurrucaban e intentaban huir rápidamente. En cambio, los otros no. A nivel de algo tan diminuto como la cría de un grillo, de alguna forma. El grillo pequeñito salido del huevo. Y tenemos ritos, sin duda alguna, los que lloran en el vientre. Creo que es uno de los clásicos, si no el más clásico, el que se lleva comentando por lo menos desde la Edad Media, que siente alguien llorar en el vientre. Sí, y fíjate, contaba la tradición que eran los fetos que lloraban 3 veces en el vientre materno los que iban a nacer con gracia. Esa gracia era un don especial, que es el de curar con sus propias manos. Iban a ser sanadores los que lloraban en el vientre según la tradición. Los que lloraban en el vientre 3 veces. Además, para que ese niño tuviera el don, la madre no tenía que hacerle saber a nadie hasta que el niño tuviera 7 años que había llorado su pequeño dentro de su barriga. Si lo hacía, si alguien le decía he oído a mi hijo llorar dentro del vientre, ese niño perdía inmediatamente ese don para sanar a los demás, aunque sí lo seguía conservando para sanarse a sí mismo. Más supersticiones, por llamarlos de algún modo, las que hemos tenido en España y que en algunos lugares se siguen manteniendo. ¿Habéis oído de eso que dice niños que nacen con manto? Niño con manto. Niño con manto, o niño enmantillado, o niño con el manto de la Virgen. Pues es que nacen con esa membrana que recubre el líquido amniótico y cuando nacen esa membrana está pegada a la cabeza. Y era una señal también. Eso era una señal. Eso presuponía que iba a ser un ser especial, que iba a tener el don de la clarividencia. Buena suerte además durante toda su vida. Algunas comadronas, sobre todo a nivel pues muy rural, ya sabéis que antes en las casas se daba luz, esas comadronas si veían que el niño salía enmantillado, lo que hacían era guardar para que la madre lo conservara en su casa, ya que eso daba buena suerte. Pero no solo en nuestro país, los guaraos, un pueblo indígena del Orinoco, cuando el niño nace enmantillado, recogen esa membrana, la ponen a secar, una vez seca la convierten en polvo y ese polvo tiene que ser ingerido por el niño que lo portaba y eso le servirá para en un futuro ser el chamán de la tribu. Qué bueno esto último, o sea, el niño enmantillado ingiere ese contenido y se convierte en el chamán, a lo que es lo mismo, intercesor entre la tribu y los espíritus. Más tradiciones, el que nace con un diente, el que nace de pie, el que nace el día de Viernes Santo, el día de Nochebuena o el 7 mesino, que también tendrán dones especiales. Si es el 7º hijo, tienen que ser los 6 anteriores también hijo, será un saludador, otro sanador. Los que nacen con la cruz de Caravaca en el paladar tendrán la capacidad de curar a las personas que han sido mordidas por un perro con rabia. Y estas son las tradiciones que más o menos se han expandido por todo nuestro país y que en algunos sitios pues se siguen teniendo muy en cuenta. Hay hoy en día curanderos
que aseguran que lloraron 3 veces dentro del vientre materno. Incluso hemos preguntado a Arantxa, a la psicóloga Arantxa Goñi, si ella había hecho algún estudio con esos lloros dentro del vientre materno y si tenían algo que ver con esas capacidades curadoras, sanadoras que luego tenía la gente. En investigaciones que hemos realizado hace años con sanadores y curanderos, lo que comprobamos es que casi el 40-50% nos comentaban, ante la pregunta de lo del lloro en el vientre materno, nos decían que ellos, sus madres les habían contado que sí habían llorado en el vientre materno. No solo eso, al hacer ese estudio hace años, estuvimos realizando investigaciones también y estudiando en otras culturas también sí existía ese fenómeno. Y lo que habíamos visto es que tanto aquí en Occidente como también en África y en América, los chamanes, se decía que los chamanes cuando estaban dentro del vientre materno también lloraban, y ocurrían muchísimas otras manifestaciones, también con fenómenos luminosos y otras cosas. Estábamos escuchando, como un sonido más, a través de la ecografía, el corazón de un ser antes de nacer, moviéndose como una válvula con una fuerza prodigiosa desde el principio, desde los primeros días prácticamente. Al parecer, todas las investigaciones llevan mucho más atrás la conciencia, las emociones, la complejidad cerebral increíble. Repito, siendo tan pequeñitos tendremos unos rudimentos, unas neuronas, unas interconexiones como nunca más volvemos a tener en la vida. Y le preguntábamos al psicólogo Manuel Almendro, pionero además en los estudios con su oxígeme de este tipo de investigaciones, si da la sensación de que hay que retrasar muchísimo lo que se tenía previsto en torno a la conciencia humana, la protoconciencia. Yo creo que esta sentencia es importante, arroja luz. Casi cuando ni siquiera hay forma, ya parece que hay esa chispa que va mucho más allá de lo físico. Lo que nosotros hemos visto, en los testimonios que nos dan pacientes o investigadores que están haciendo con nosotros el proceso Oxígeme, de efectos muy de las primeras fases. Se habla de que en la 8ª semana, estamos a los 2 meses, hay vida psíquica. A mí me da la impresión de que incluso antes, ¿no?, por los testimonios recibidos. Yo creo que el ser humano sigue siendo un ser humano en el momento de la concepción, y ahí hay una conciencia lógicamente extraña, pero ahí aparece. Dos y 56 minutos, muchos discuten, muchos con intereses, por supuesto, internos, debaten. Pero los científicos saben, intuyen, tienen la corazonada. Están ahí los casos. La conciencia, el alma humana, muy anterior incluso, casi, a los primeros peldaños de materia. Creo que esa simple imagen es tan esplendorosa, tan brillante, tan enigmática, que merecía la pena zambullirse en el misterio de nuestra propia existencia. Josefina Ruiz Vega, la ginecóloga, contaba algo muy emocionante en una de las clases a las que yo pude asistir. Yo no sé si el resto de las personas se emocionaban o no, pero a mí me pareció muy gráfico. Algo que va más allá de la mente científica, algo que es un vínculo que muchos no podemos siquiera acercarnos a él o entender, pero que se produce. Es una escena que se produce en los hospitales de todo el mundo, e incluso en las chabolas humildes, sin higiene, incluso en las peores circunstancias, hay un momento mágico que ocurre y acontece, y ella lo contaba así. El primer tacto de mamá con el bebé es algo mágico. Yo siempre digo que cuando lo veo me obligo a darme la vuelta, porque es tal la intimidad de la madre y el niño. Es una escena que te pone los pelos de la espalda de punta, y da igual que seas una profesional de los partos y que hayas visto miles de partos, da igual. La cara de la madre en cualquier país del mundo, con cualquier raza, la cara de la madre es idéntica.
es una cara en la que mira a su bebé. El niño a veces abre los ojos y busca los ojos de la madre. Hay algo entre ellos dos que los demás ni nos imaginamos. Yo creo, y siempre digo, que las únicas personas que pueden saber lo que está sintiendo esa mujer es una mujer que lo haya vivido. Y lo que pasa entre la mujer que acaba de tocar a su hijo, que no basta con que le vea, no basta con que le oiga llorar, hasta que la madre no toca al niño, ese tacto, yo siempre digo mágico, que desencadena esa escena que realmente es espectacular y yo creo que irrepetible. Y con esa escena acaba nuestro dossier. Podríamos preguntarle a ese viajero, como en 2001, ¿con qué sueñas tú, pequeño piloto de las estrellas? ¿Con qué sueñas tú que todavía no has visto la vida? Un enorme misterio. En la semana 33, movimientos oculares rápidos, sueños y, en el fondo, la absoluta conciencia de que no sabemos nada desde el primer momento, el primer instante del eterno enigma de la vida. Continuamos en Milenio 3.